hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar nuestra enseñanza o serie de discipulado. Y en esta tarde vamos a hablar tocante a la oración. Y vamos a hablar de nuestro diálogo con Dios a través de la oración. Esta es una doctrina bíblica fundamental, como hemos estado estudiando las demás. Empezamos hablando de la salvación, de la seguridad de la salvación, de nuestra vida en Cristo, que Él toma posesión de nuestra vida. Y en esta noche vamos a hablar de nuestro diálogo con Dios, con nuestra plática con Dios a través de la oración. Abra su Biblia, Jeremías capítulo 33, Jeremías 33, versículo 3. Es un texto muy conocido, pero con mucho poder, como es toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia, pero vamos a ver aquí lo que dice Jehová a Jeremías. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías 33, 3. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Sería una buena pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros en esta noche, si nos interesa saber lo oculto. ¿Nos interesa, hermanos? Porque aquí Jehová le dice a Jeremías, claro, es a él hablando directamente, porque Jeremías era el profeta en la cual Dios estaba impartiendo palabra para Israel. Aunque sabemos la historia que nadie escuchó, o escucharon pero nadie puso por obra lo que Jehová le dijo a Israel a través de Jeremías, como sucedió con algunos otros profetas. Ellos en la era de hoy, en este tiempo, serían pastores, diremos, o maestros fracasados porque realmente nunca ganaron a nadie. No, porque esa es la idea, ¿no? ¿Qué tan grande es la iglesia? El éxito que tiene el maestro o el pastor. ¿Y qué tan obediente es la persona? Pues es el éxito del pastor. Y pues nos enseña la Biblia que no exactamente es así, porque estos hombres como Jeremías y otros hablaron la palabra de Dios, pero desafortunadamente nadie obedeció a la palabra de Dios. Y hubo gran desastre en Israel por ser desobedientes. Pero yo quiero en esta noche, hermanos, que estudiemos esto, porque tenemos que tener algo muy claro nosotros, que necesitamos hablar con Dios. Amén, hermanos. O sea, necesitamos hablar con Dios. Yo sé que tenemos nuestra reunión de oración todos los lunes, aquí a las 7 de la tarde, y hacemos la invitación para que venga a orar. Oremos juntos. Pero yo quiero creer, como pastor de esta iglesia, de que sí tenemos un tiempo de oración, y debemos de tener un tiempo de oración, que debemos de orar. Creo que no funcionáramos correctamente si no tuviéramos ese tiempo con Dios, comunicación con Dios. Siempre le pedimos a Dios que Él nos ayude, que supla nuestras necesidades, que nos hable a través de su palabra. Es la plática que debemos de tener con Dios continuamente. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es que nosotros tengamos seguridad, que nosotros podemos llegar a Dios con toda confianza. ¿Sí me entienden, hermanos? Con toda confianza, no desconfiadamente. Que nosotros podemos llegar con Dios confiadamente a través de la oración. Porque ahora es
o ahora somos hijos de Dios, y el hijo debe de saber que puede tener una conversación formal y natural y franca con su padre. Amén. O sea, esa es la confianza que debemos de tener. Yo tengo que tener esa confianza, usted la tiene que tener, que yo puedo hablar con Dios siempre. Muchas veces creemos que sí hay un cierto tiempo de devoción, un cierto lugar donde yo creo que el lugar mejor de oración es el lugar privado, porque ahí es donde estamos delante de Dios. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Muchas veces podemos orar aquí fácilmente, porque está el ambiente de oración, si es así. O en el momento que se inicia la reunión, dice el director de alabanza o quien esté dirigiendo la reunión, vamos a orar. Entonces pues empezamos a orar. Empezamos a seguir muchas veces cómo está orando el hermano, o decimos amén, gloria a Dios, sí Señor, porque está llevándonos a la oración. O llegamos a este lugar y nosotros sale de por sí orar, porque estamos en la comunión de los creyentes. Pero aquí, hermanos, va mucho más que eso, porque como digo, aquí podemos hacerlo todos juntos y sería más práctico, probablemente más fácil. El asunto es cuál es nuestra vida o cómo es nuestro estilo de vida. Si es un estilo de vida de oración, o sea, nosotros tenemos confianza realmente de llegar al trono de gracia o hablar con Dios, hermanos, confiadamente. ¿Lo tienes? Porque eso lo debemos de saber. Si yo confiadamente puedo pedirle a Dios lo que necesito, aunque Él ya sabe, Él conoce todas mis necesidades antes de los tiempos. Es más, Él sabía que yo necesitaba salvación. Él me escogió, Él me predestinó. En el plan de Dios ya soy yo una persona, como dice la palabra de Dios, glorificada. Entonces Él de antemano sabe todo. No hay nada que usted pueda decir, es que Dios no sabe, o se le pasó a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Él estaba ahí, porque Él es eterno y para siempre, y Él llena todo. Amén. O sea, Él está en todo lugar, en todo tiempo. No hay nada que se le pase, hermanos. Él conoce todos nuestros pensamientos, lo que va a salir de nuestra boca antes que lo hablemos. Él ya lo sabe. Él es Dios soberano. Nosotros hablamos con Dios porque tenemos necesidad. Él no tiene necesidad de nosotros. Es más, Él nos hizo para su honra y su gloria. Pero antes de que fuésemos formados, Él ya era Dios en su gloria. Siempre ha tenido quien le adore, pero Él es Dios, sigue siendo Dios. La oración, hermanos, es sinónimo de petición, ruego, súplica. Por eso oramos, porque pedimos, suplicamos y rogamos a Dios. No tiene nada de malo pedirle a Dios, hermanos. Como un buen padre, si nuestros hijos nos piden, aunque nosotros estamos bien limitados porque basamos nuestra vida en lo que tenemos, porque estamos limitados. O sea, no sé, se me vienen muchas cosas a la mente, pero estamos limitados en lo que sea en lo económico, en una palabra, en una amistad muchas veces, pero Dios no. Él no está limitado, hermanos. Nosotros de repente lo queremos limitar por nuestro pecado, por nuestro estilo de vida, por cómo nos conducimos, cómo vivimos, nuestra conducta. Por eso muchas veces nos sentimos hablar con Él, o nos da pena o vergüenza, qué sé yo, de pedirle porque estamos en pecado. Pero es cuando debemos, hermanos, correr al trono de gracia. Es cuando debemos de buscar a Dios primeramente para que perdone nuestro pecado, para que nos limpie, como dice su palabra, que nosotros confesamos nuestro pecado y Él es justo para perdonarnos y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo va a suceder eso? A través de una confesión, a través de una palabra, aunque Dios ya conoce. Pero cuando confesamos, cuando hablamos, es cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición. Por eso yo necesito de Dios, necesito hablar con Él. Nosotros sí no sabemos, hermanos. Muchas veces nos damos una idea de lo que pueda necesitar nuestra hija, nuestro hijo, como padres,
una idea. Pero hasta cuando nos dicen, sabemos que muchas veces necesitan zapatos o qué sé yo, los vemos, están gastados, pero de repente dice, necesito zapatos. Oh, ok, sí me había dado cuenta, pero entre más lo puedo durar para pagar. Pero ya que me estás diciendo, pues claro, sí necesitas. Nosotros estamos limitados, Dios no, hermanos. Él exactamente sabe lo que necesitas. El asunto es que nosotros no nos damos cuenta por nuestro orgullo o por nuestro pecado o muchas cosas que suceden en nuestra vida, hasta que llegamos, hasta que clamamos, como dice Jehová aquí a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Quiero, hermanos, que aprenda algo en esta noche, y creo que lo vamos a aprender todo. Dios responde a toda oración. Amén. ¿Lo cree, hermano? Dios responde a toda oración. El asunto es que muchas veces no creemos porque no respondió a nuestra manera. Pero Él responde a toda oración, hermanos. Siempre lo va a hacer. Es una promesa, especialmente los que tenemos esa confianza en Dios. Le dice Jehová a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es el medio de comunicación sencillo y directo en la cual nosotros podemos hablar con nuestro Dios. No es mucho, hermanos. Muchas veces lo hacemos muy así, no sé, como que mucho formalismo, ciertas palabras. Y es simplemente hablar, platicar, o sea, hablar con Dios. Este es mi problema, Señor, ¿cómo ves? Tengo este problema, mi esposa, mis hijos. Muchas veces queremos que el hombre solucione nuestros problemas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Está bien pedir un consejo, está bien ir al líder o a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en la iglesia, a los maestros, a los pastores, a los líderes dentro de la iglesia. Pero me hago yo la pregunta, ¿ya fuiste con el que suple todas las necesidades? ¿Ya se lo comentaste a Él, quien es nuestro Dios? ¿Ya le dijiste, Señor, tengo este problema, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Y muchas veces, hermanos, sabemos qué debemos de hacer. ¿Sí sabía usted eso? Y muchas veces queremos oír la voz de Dios audible, queremos que alguien solucione nuestro problema, y simplemente está ahí en la Biblia. Está ahí en la Biblia cómo debemos de solucionar este problema. Nosotros, hermanos, como iglesia y nacidos de Dios, necesitamos hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Y eso es en el momento puedes hablar con Dios, porque yo soy de uno que cree que Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo, hermanos. Y en el lugar que yo esté, en el momento que yo empiece a hablar con Dios, Él está escuchándome. No necesito estar en cierto lugar o a cierta hora o en cierta posición. Muchos piensan, tienes que estar hincado. La Biblia no enseña, se habla de que se hincaban, pero también se habla de que oraban parados. También se oraba que oraban postrados, acostados, con sacos de silicio, con tierra encima de ellos. La Biblia habla de muchas maneras de orar. El asunto es que oraban. Y nosotros tenemos esa capacidad dada por el Espíritu Santo de poder hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Y necesitamos practicar eso, hermanos. Necesitamos ser una iglesia o una persona individualmente de oración. Gente que busca a Dios, pero lo buscamos en una plática, en una conversación con Dios, hablando directamente así como hablamos tú y yo. ¿Cómo estás? Bien. Oh, qué bien te miras, y empiezas a platicar con la persona, pues igualmente con Dios, sabiendo que Él sí conoce todo nuestro corazón. Oiga bien, yo no conozco todo su corazón, hermanos.
Es más, muchas veces, la mayoría de las veces no sé por lo que está pasando usted, a menos que usted me lo diga. Pregunta, ¿pero Dios sabe? Completamente, hermanos. ¿Tiene Dios la solución? ¿Sí o no, hermanos? Muchas veces queremos, yo o usted quiere que cierto hombre o cierta persona solucione su problema. ¿Sí o no? Eso es muy normal muchas veces. Y está bien, oiga bien, está bien. Pastor, ore por mí. Pregunta, ¿usted ya oró? Hermano, ora por mí. Pregunta, ¿ya oró usted? Una cosa que he aprendido a través bueno, cuando empiezas a estudiar los temas y todo eso, es mejor, y quiero practicarlo. Ya lo he practicado así algunas veces. De cuando usted me diga o yo le diga a usted, hermano, ora por mí. Ok, hermano, ahí va. En ese momento. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Esto, ok, ahorita voy a orar. No, hermano, es que pues ahí lléveme en sus oraciones. No, ahorita voy a orar por ti. ¿Cuál es tu necesidad? Ahorita. Porque no vaya a ser que se me olvide o se me pase por mi humanidad. Sí, aquí oro por ti y creo que es suficiente. ¿O no lo cree, mi hermano? Es suficiente. Por eso le digo, aunque Dios ya sabía de antemano, pero en ese momento oro por ti, nos unimos en oración y le pedimos a Dios que supla esa necesidad. Es una comunicación directa con nuestro Padre. Podemos hablar en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia o necesidad. Hermano, no espere estar en un problema para buscar a Dios. No esperemos. No esperemos estar en el hospital e ir a la capilla para orar a Dios. No lo esperes, no esperemos eso. No esperemos ese momento donde sí vamos a buscar a Dios, porque ahora tengo un problema, ahora no sé cómo solucionarlo. Bueno, como pareciese como que el último recurso que me queda es buscar a Dios. Wow, cuando debería ser el primer recurso. En cualquier situación debe de ser el primero a través de nuestra oración, hermanos, a través de nuestro diálogo, nuestra plática. Vamos a ver un modelo, sobre todo ejemplar, de la oración. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Y no hay un mejor modelo de oración, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne. Capítulo 6. Mire lo que dice, es bien interesante porque esta es una instrucción de Jesús. Oiga bien, no es una instrucción mía, no es un protocolo de la iglesia, diremos casa de oración aquí, la iglesia local. No, simplemente es una instrucción de Jesús, aquí en este contexto a sus discípulos, pero lo podemos aplicar a la iglesia universal de Jesús. Y mire lo que dice este capítulo 6 de Mateo 6, versículo 5. Pongamos mucha atención a las palabras que Jesús dice, para que usted vaya analizando, ¿no? ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Dice, cuando ores, y eso cuando ores significa que debemos de orar. ¿Sí entiende el texto ahí? Nomás ese contexto. Cuando ores, significa que debemos de orar. Entonces, cuando ores, repito, es que debemos de orar. Ok. Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Cómo son estos hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las
calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Wow, esas son palabras fuertes. Porque pareciese que está bien orar en la comunidad. Está bien orar de repente, ¿no? Pero Jesús está dando una instrucción. Cuando ores, cómo debes de hacerlo y cómo no debes de hacerlo. Pero aquí no está hablando de que si no oras entre la gente o en la esquina, no está hablando de eso. Que no lo hagas o que no lo hagamos como, hermanos, hipócritamente. Y esa palabra hipócrita, el significado es un actor, alguien que está haciendo algo que realmente no es. Está actuando un papel que realmente en su vida normal no lo es. No lo es. No debes de ser así. ¿Por qué? Porque esta persona va a recibir su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¡Wow! ¡Qué hombre de oración! ¡Ah, qué mujer de oración! ¡Wow! ¿Así? La gente los seres humanos, porque nos vamos por las impresiones de la persona y uno dice, ¡wow! ¡Qué persona de oración! No, definitivamente me imagino que es un hombre de oración, una mujer de oración. Y Jesús dice, no es así. No es así. No lo hagas con esa actitud de hipocresía. Versículo 6 te dice cómo lo debemos de hacer. Mas tú cuando ores, entra ¿dónde? ¿Dónde, hermano? En tu aposento. Y luego cierra y cerrad ¿qué? La puerta. Wow, esta es instrucción de Jesús. Téngalo bien claro. Esto es lo que debemos de hacer. Esta es la instrucción bíblica. Es Jesús hablando. Eso yo debo de practicarlo. Eso debe de ser algo continuo en mi vida. Cada momento, si es cada día, cada tiempo que yo pueda estar allí, yo tengo que hacer eso. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se debe de dar gente cuenta, hermanos, que eres un hombre o una mujer de oración basado en cómo oras o qué tanto tiempo duras orando. Simplemente es tu estilo de vida, porque Él te va a recompensar en público, porque tú estás acá en secreto, tienes un estilo de vida de oración. Y dice aquí que nuestro Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo da más instrucciones. ¿Cómo debes de orar? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, ponga atención, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las que pidáis. Pero, ¿verdad que no dice que no las pidamos? En otras palabras, hermano, como decimos de una manera así muy típico, vamos al grano. No sé si está bien en toda Latinoamérica esa palabra, disculpen si ofendí a alguien. O sea, vamos directamente a lo que necesitamos, no hagamos tanto. ¿Verdad que de repente necesitamos algo o queremos, no sé si está la palabra correcta, excusarnos de algo y hacemos todo un rollo para llegar a lo que simplemente es ser más directo, más rápido al asunto, más rápido. Esto es lo que necesito, esto y esto y esto.
Creo que debemos de pasar más nuestro tiempo de oración, oiga bien, nuestro tiempo de oración en adoración a nuestro Dios. En adoración a nuestro Dios. Aunque Él conoce todas nuestras necesidades. Y cuando es nuestra necesidad, ir al grano, ir al punto. Esto es lo que necesito, Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien fácil. Ahora, usted dice, no hermano, esta es una oración. Sí, es el Padre Nuestro, pero involucra mucho. Aquí está hablando, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, directamente a Él. Lo reconocemos como Dios, como Padre, aquel que suple. Santificado sea tu nombre, un espíritu de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow. No mi voluntad. Yo te lo exijo hoy porque tu palabra dice, Señor. No, ese es pecado. Esa es blasfemia. Yo no le puedo exigir a Dios nada. Yo tengo que venir con esa, hágase tu voluntad, mi Dios. Cuando oramos por la gente enferma, siempre le estamos pidiendo, Señor, queremos que Dios los sane, ¿sí o no? Pero, Señor, te pedimos tu voluntad, porque solamente Dios sabe por qué de todo. Óigame bien, hermano, solamente Dios sabe el porqué de todo. Claro, hay preguntas, Señor, pero ¿por qué, Señor? Y estaba joven, o esto, y lo otro, y ahí está toda aquella pregunta, interrogante en nuestra vida, ¿por qué? Pero el cristiano sabe que todo es la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que aclarar un poquito de eso. Dios tiene una voluntad para nuestras vidas, pero cuando nosotros desobedecemos, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, aunque no sea su voluntad. Y quiero aclarar eso. Porque, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Abraham. La voluntad de Dios era que Abraham, a través de Isaac, fuera la descendencia de la promesa. ¿Así está correcto? A través de Isaac. Pero Abraham se puso de acuerdo con su esposa para de una manera modificar eso y tener un hijo a través de la sierva, y de ahí viene Ismael. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que viniera a través de Ismael el linaje? Pero lo permitió Dios, pero no era su voluntad. Y Dios lo permitió. Y por causa de eso, claro, hay mucho sufrimiento hasta el día de hoy. Y vemos muchas historias en la Biblia que Dios no era su voluntad, pero lo permitió para nuestra enseñanza. Y la vivimos hasta el día de hoy en muchas ocasiones de nuestra vida. La voluntad de Dios no es ciertas cosas que hacemos, pero Dios lo permite, y luego pues sufrimos las consecuencias, pero viene una enseñanza y poder darle a conocer a otros. ¿Sabes qué? Mira, no era la voluntad de Dios que yo hiciera esto, lo hice, pero ahora estoy sufriendo las consecuencias. Pero Dios lo permitió, pero no era su voluntad. Por eso cuando oramos, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, cuando le pedimos a Dios, cuando realmente estamos orando, tenemos que tener esa actitud: Señor, hágase tu voluntad. No debemos de forzar. No debemos de forzarlo, debemos de pedirle a Dios su voluntad. Ese es el diálogo, eso es lo que Jesús nos enseña. Como en el cielo, así también en la tierra. Y luego viene lo otro, bien interesante.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de una actitud de que Dios suple nuestras necesidades, pero en esa satisfacción de ese pan diario. Ni más ni menos. Simplemente danos, Señor. Nada de exageramiento y tampoco nada de escasez. Simplemente danos ese pan diario, Señor. Con esa actitud, con esa humildad, con esa simplicidad, no sé si era la palabra correcta, o sea, algo simple. Señor, danos ese pan diarios, dánoslo hoy. El mismo pan que me dices ayer, si es tú, dámelo hoy. Simplemente es todo lo que pido, con humildad. Lo que sigue es bien interesante. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien interesante. Y está hablando de una actitud diaria, hermanos. Ese debe ser nuestro estilo de vida. En mi oración, en mi comunión con Dios, fluye, siempre fluirá, porque es la palabra y la oración donde el Espíritu Santo fluye en su fruto. La actitud de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Jesús, y lo demuestra a través de su palabra. La manifestación más grande de amor, hermanos, que una persona, aún en la persona de Cristo, demostró lo más grande que pudo demostrar a través de este fruto del Espíritu, que es amor, que es el primer característica del fruto del Espíritu, que es amor. La demostración es el perdón. Amén. Si tú no sabes perdonar, hermanos, me temo que no sabes amar. Es difícil eso, ¿verdad? Pero ¿cómo, hermanos? ¿Sí? Porque esta es la característica. Lo vemos, por ejemplo, lo vemos en la cruz. Cristo todavía no muere, no es resucitado, está en sufrimiento máximo, en una agonía, hermanos, impresionante por los estudiadores de todo lo que es el sacrificio de la cruz en el cuerpo humano. O sea, una tortura impresionante que Jesús estaba viviendo. Pero antes de él morir, le pidió al Padre que, ¿recuerda? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Esa actitud, hermanos, es impresionante. Nosotros sabemos que recibimos perdón cuando confesamos nuestros pecados. Y sabemos que eso sucede en el momento de nuestro arrepentimiento genuino. Pero lo que a mí me impresiona es Jesús en su actitud hacia aquellos, gente mala, pero Jesús sabía que lo hacían en ignorancia. Jesús lo sabía. Pedro habla de que nosotros antes de Cristo éramos ignorantes. ¿Se recuerda de eso? Y también Pablo les predica a un grupo de gentiles y le dice, Dios de una manera u otra toleró vuestra ignorancia. Así. Y era gente bien educada, pero de una manera toleró vuestra ignorancia. Pedro dice que tú y yo antes de Cristo éramos ignorantes de las cosas de Dios. Y Jesús en su gran amor, porque es todo lo podemos expresar, Él perdonó. Y Jesús está diciendo, en nuestra oración, estamos pidiendo perdón a Dios, dice aquí una vez más, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está tremendo en una oración, hermanos. Es un carácter que nos identificamos con Jesús. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El único que nos puede librar del mal.
Creo yo, mis hermanos, basado en este texto, que nosotros no entraríamos en tantos problemas en nuestra vida en Cristo si oráramos. Porque nuestra oración iba a incluir: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cree usted que Dios lo iba a librar del mal? Porque le estás pidiendo: líbrame del mal, líbrame del mal. Y termina Jesús hablando y una vez más adorando a Dios: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque el tuyo es el reino, habla de autoridad, soberano, Señor, completamente bajo control de todo, hermanos. Oiga bien, de toda su circunstancia, toda. Él es Señor, Él es soberano, Él tiene control de todo, hermanos. Y cuando lo entendemos, nuestra vida es más sana. ¿Qué va a pasar en este año 2020? ¿Quién está en control? ¿Usted cree que el gobierno, hermanos? Casi le hace uno, el gobierno. No, hermano, por más que hagamos no. El que está en control es Dios, de todo. Él está en control de su familia. Él está en control, Él es soberano, hermanos, entendamos eso. Él es soberano. A nosotros solamente es de obedecer su palabra, de orar, de consagrarnos, de vivir una vida conforme a la palabra de Dios, porque Él está en control de todo. Tú y yo no podemos hacer ningún movimiento para cambiar el plan de Dios. Oía un predicador, y yo creo que lo he dicho aquí, basado por ejemplo en mi vida. Yo no puedo agregarle un segundo a mi vida, porque me cuido. Porque hay ciertas cosas que no como, que sí como mi ejercicio. No le voy a agregar ningún segundo a mi vida, porque Dios ya estableció una fecha para mi muerte. Pero sí puedo vivir hasta que llegue ese día saludable, a gusto, por los principios, por una decisión que yo hago de no comer y sí comer, de hacer esto y dejar de hacer aquello. Y puedo vivir ese tiempo. Ahora no significa que no me voy a enfermar, porque somos corrientes. Bueno, yo soy corriente por mi humanidad, por mi genética probablemente. Pero sabiendo que yo no puedo comer esto y no debo de comer aquello y debo de comer más de esto, me va a ayudar para mantener el día que Dios haya señalado para mi muerte, vivir bien lo más que pueda. Pero yo no puedo hacer nada, porque Él ya, hermanos, estableció un tiempo. Dios lo tiene todo bajo su control. Es lo que es muy difícil para nosotros entenderlo, porque parecemos que nosotros controlamos todo. Parece que nosotros tenemos control de todo, hermano, hermana. No. Dejemos que Él controle nuestra vida. Dejemos que Él vaya poniendo todo como Él ya lo estableció. No peleemos, hermanos, contra Dios. No nos opongamos contra Dios. No lo hagas. Es como nosotros como padres, ¿verdad que todos sabemos lo mejor para nuestros hijos? ¿Sí o no, hermanos? Yo quiero creer que todos nosotros sabemos qué les conviene a nuestros hijos y qué no les conviene. Y todavía en nuestra humanidad fallamos. Por nuestra humanidad fallamos. Pero hay una idea basada en nuestra experiencia. Mira, hijo, te conviene esto y no te conviene aquello. Por nuestra experiencia, que está muy limitado, yo lo entiendo eso. Y muchas veces damos el consejo y nuestros hijos que nos obedecen, pues les va bien. Y los que desobedecen, pues les va mal. Y estamos limitados. ¿Usted cree que Dios está limitado, hermano? El soberano Dios, el Dios omnipresente, omnisciente, el eterno Dios, el inmutable Dios. ¿Usted cree, hermano, que es como nosotros? No, mis hermanos. Y nosotros tenemos que confiar en eso.
Por eso termina Jesús diciendo eso. Y el poder, o sea, porque tuyo es el reino, señorío, Señor, el poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, de verdad, hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque de repente reaccionamos de esa manera, ¿no? Como que hay algo imposible para Dios. No, Señor, es que tú no sabes cómo está mi hijo. Tú no sabes cómo está mi hijo. Tú no sabes cómo está. Tú no conoces la situación, Señor. ¿Really? ¿De verdad, hermanos? Pero se nos sale por nuestra humanidad. Como le podemos decir a una persona, hermano, es que usted no sabe. Bueno, yo no sé, ni tú tampoco sabes, pero Dios sí sabe. Es más, Él supo desde la eternidad, mis hermanos. Por eso tú y yo podemos confiar en el texto. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ese amén, hermanos, es así es. Jesús nos enseña, hermanos, a través de este ejemplo. El capítulo, vaya ahí conmigo a Mateo 26, vemos otro ejemplo, pero ya ahora sí, en práctica de Jesús. Hay varios textos, casi todos los evangelios, sinónimos, evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos hablan de este tiempo de Jesús orando, pero vamos al capítulo 26. Mire este tiempo de dolor, o sea, de agonía, ¿qué podría decir yo? Humanamente, Jesús en su humanidad, dándonos un ejemplo, porque llegan momentos donde nosotros estamos en esas situaciones críticas en nuestra vida. Por eso no debemos de orar cuando estemos en ese lugar, hermanos. Debemos practicar la oración, debe ser parte de nuestra vida. Orar a Dios, pedirle a Dios. ¿Por qué pedirle? Porque somos gente necesitada, hermanos. Pareciese como que, ay, nomás estás pidiendo. Es que somos gente necesitada. O no necesita de Dios continuamente, hermanos, diariamente. Somos gente necesitada. Necesitamos de Dios. Y cuando miras al espejo de la palabra de Dios, te das cuenta de tu necesidad. Me doy cuenta de mi necesidad. Y son muchas. En otras hemos ido mejorando, pero siempre va a haber una necesidad en mi vida. Hablando espiritualmente, siempre va a haber una necesidad. No, nadie aquí puede decir, no, hermano, es que ya estoy bien, yo ya lo logré. Yo soy una persona que ora 1 hora diaria, 2 horas diarias. Yo soy una persona que lee la Biblia, una persona que tiene un conocimiento. Yo estoy bien. No, hermano, tú sigues teniendo una necesidad. Yo sigo teniendo necesidad de Dios continuamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día que sea perfeccionado. Mientras no, hermanos, tú y yo, por nuestra imperfección, seguimos siendo gente necesitada. Pero mire el ejemplo de Jesús, el capítulo 26 de Mateo, versículo 36. Aquí está Jesús, una necesidad. Una de las fuertes de su vida, hermanos. Estamos hablando de Jesús, la humanidad de Jesús como ejemplo a nuestra vida. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Bien interesante, porque de repente, si lo estudiamos esto, sí había ciertas personas de confianza dentro de su liderazgo de Jesús. Y aquí lo vemos muy, muy palpable o muy visto ahí. Le dice a sus discípulos: aquí, siéntense. Yo voy a ir ahí y voy a orar. Pero fíjate,
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Este era Juan y Jacobo, ¿ok? Entonces estos tres se entiende que eran los hombres de confianza de Jesús, más todavía. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te imaginas, hermano? Dios manifestado en carne. O sea, cuando leemos ese texto tenemos que, hermanos, realmente ver nuestra necesidad. No estoy hablando de lo económico, no estoy hablando de salud, no estoy hablando nada de eso, hermanos. Eso son parte de simplemente ver nuestra necesidad delante de Dios. Porque solamente Dios conoce el corazón, hermano. Solamente Dios sabe. Mira, va a llegar, ¿cómo lo puedo decir esto? En nuestra vida, hermanos, probablemente lleguemos a nuestro fin de nuestros días y hay cosas que jamás nadie va a saber de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, jamás, pero solamente Dios. Llegará el momento, claro, ahí vamos a estar enfrente de la tumba, porque si en la iglesia pones así o donde sea, ahí estás, la gente habla bien de ti y todo eso, pero solamente Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Nosotros muchas veces nos vamos por lo que vemos, o en la plática surge ahí algo, hermano, y siempre nos vamos en eso. Solamente Dios conoce el corazón. Y eso lo tenemos que tener bien claro, mis hermanos. Basamos nuestras opiniones o llegamos a conclusiones por lo que vemos. Casi siempre, porque si la persona no es como yo, entonces no está a un buen nivel. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Si la persona no es como yo, entonces todavía le falta. O sea, usamos nuestra vida como ejemplo, pues. No, hermanos. Nuestro ejemplo por excelencia debe ser Cristo. Ahora, ¿tengo que dar un buen ejemplo como pastor y maestro de esta congregación, hermanos? ¿Tengo la responsabilidad? Claro que sí. Claro que sí. Pablo lo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo lo dijo en otras escrituras: ustedes saben cómo nos hemos comportado. Le dice a Timoteo: tú sabes cómo ha sido mi actitud, mi conducta de la fe, en lo que he creído, cómo he obrado. Pablo se lo dijo a Timoteo, Pablo se lo dijo a la iglesia de los Corintios, Pablo se lo dijo a la segunda carta a los Corintios, hablando de su equipo de trabajo. Y habló de que debíamos de seguir su ejemplo. Pero el ejemplo más grande, hermanos, que tú y yo podemos seguir es de aquel que es perfecto. Entiéndese, Jesús. Y en este momento Él está muy triste, está angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en su angustia, hermanos. Porque el dolor máximo de Jesús, hermanos, óigame bien, sería la separación de entre Él y el Padre por el pecado. Porque Él sabía que quien lo tenía que matar era Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Isaías nos explica eso, que es toda la ira de Dios fue ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Al punto de matar, porque necesitaba ver
sangre derramada para perdón de pecados. La angustia más grande de Jesús. Le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿cuántos eran, hermanos? Pedro, Juan y Jacobo. Pero se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire la actitud de Jesús hacia su discípulo. Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa palabra velad, hermanos, significa, claro, estar despierto, pero significa, hermanos, estar de una manera u otra despierto en todos nuestros sentidos. O sea, un despertar en nuestra vida, consciente de lo que está sucediendo. No significa que vamos a pasar días sin dormir, hermanos, ¿ok? Pero sí debemos estar conscientes de lo que está pasando. Y en eso de que estamos conscientes de lo que está pasando, debemos de tener una actitud de oración. Velad y orad. Velar y orar. Estar despierto. Estar vivo, en otras palabras, porque cuando estamos dormidos, de una manera u otra perdemos la conciencia. No nos damos cuenta de lo que está pasando, y más si tenemos, yo soy de los que tienen un sueño muy pesado. O sea, como decía mi papá, puede pasar un tren sobre ti y no te pasa nada, y luego me quedo dormido en segundos. Bueno, la Biblia dice que nosotros en lo espiritual debemos estar velando, consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor y orando, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más, vino otra vez y los halló dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cuál era la actitud de Jesús, hermanos, en este tiempo de orar? ¿Qué le estás transmitiendo a sus apóstoles? ¿Qué nos aconseja a nosotros aquí? Velad y orar. Velar y orar. Nosotros debemos de aprender de Jesús, hermanos. Nuestra vida, en el diálogo que nosotros vamos a tener, para que nuestra vida vaya progresando como cristianos, necesitamos tener una plática con Jesús, hermanos, continuamente. Continuamente. Mire, es bien interesante lo que se experimenta muchas veces cuando hay un problema X, porque lo primero que la gente te puede decir a ti y me dice a mí es, ora por mí. ¿No le ha tocado eso? Nosotros aquí los lunes hemos experimentado eso. Hemos experimentado personas que vienen por una gran necesidad, oramos, y cuando Dios la suple, ya no los vuelves a ver. Bien interesante. Eso es impresionante, hermanos. Ahora, yo no digo que no oran en su casa, pero ¿qué fue lo que te movió a venir a un grupo de oración, que son los más mínimos siempre en toda iglesia, creo yo? Porque, por ejemplo, no he visto todavía como un jueves de oración, o sea, en lunes como el jueves.
Y es bien interesante porque si puedes estar aquí el jueves, ¿por qué no puedes estar aquí el lunes? Buena pregunta, ¿verdad? Y el domingo pues vienen todos, se entiende, ¿no? Los hermanos que solamente pueden venir el domingo. Pero es interesante porque no importa. Para gente muchas veces, ay hermano, yo oro aquí en mi casa. Yo no digo que no, y está bien. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Cuando tú ores, enciérrate en tu recámara y todo eso. Pero es bien interesante que sí sabemos, oiga bien, que hay algo, si es por costumbre, qué sé yo, o por tradición, de que cuando hay un problema serio, vamos a ir a la oración. ¿No lo he experimentado? Pero cuando todo va bien, yo no digo que no ore en su casa, pero cuando todo va bien ya no nos presentamos. Yo sé que no le gustó lo que le dije, pero es verdad, hermanos, así es. También Jesús nos enseña, hermanos, que hay promesa a través de la oración. Mire ahí Juan capítulo 14. Mire lo que dice, bien interesante el lenguaje que usa aquí. Capítulo 14 de Juan. El versículo 13. Quiero que ponga mucha atención al texto aquí en nuestro lenguaje en español para que lo entienda exactamente lo que está diciendo Jesús. Está muy claro, ¿eh? Dice, versículo 13, ¿lo tienen? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? O sea, dice, y todo, ¿y qué es todo? Que no falte nada. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero fíjate, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él va a hacer aquello, hermanos, oiga bien, que glorifica el nombre de Dios. ¿Sí captó eso, hermanos? Todo aquello que glorifica el nombre de Dios, Él lo hará, basada en su perfecta voluntad. Todo aquello que glorifique su nombre, Él lo va a hacer. Son promesas de Dios. Capítulo 5 de la primera de Juan. Si quiere, mire, vaya ahí a la 16, capítulo 16, vaya nomás unas hojitas ahí, capítulo 16. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces significa que tenemos la responsabilidad de hablar, pedir. Pregunta, ¿sabe Dios lo que necesitamos, hermanos? Eso es lo que quiero que usted entienda. Sí sabe exactamente lo que necesitas, pero necesitamos pedírselo conforme a su perfecta voluntad. Conforme a su perfecta voluntad. Y vamos a pedir aquello que va a glorificar el nombre de Dios.
No que va a glorificar mi nombre, o va a glorificar el ministerio, o va a glorificar la iglesia local. No. Aquello que va a glorificar su nombre, la cual su nombre será glorificado. Primera de Juan, ahora sí, Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13, mira lo que dice aquí. ¿Lo tiene? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién, hermanos? En el Hijo de Dios. Escribe Juan esto para que nosotros entendamos que tenemos vida eterna en el Hijo de Dios. Esa es la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme, repito, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué, hermanos? Tú y yo tenemos que saber, hermano, cuando estamos pidiendo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Yo quisiera ser millonario, Señor, para poner dar de comer a muchos. ¿Really? Empieza con darle de comer a uno. ¿Verdad, hermanos? Lleva una despensa a unas personas, así de fácil. Una despensa. Así nomás, con uno. No, yo quisiera tener dinero para hacer esto. Pues nomás hazlo con uno. Yo quisiera para tener unos cuantos misioneros, pues da las misiones. $5, $10, no sé qué sé yo, lo que Dios ponga en tu corazón. $5 es mejor que $0, ¿verdad? Y especialmente en los países tercer mundo o tercermundistas, que es una economía más barata, pues muchas veces rindan más. No es tanto si yo fuera esto, simplemente pedirle a Dios en su perfecta voluntad, porque esta es la confianza que tenemos. Y dice Juan, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero todo va a ser, hermanos, en su perfecta voluntad. Se me fue el tiempo, pero yo le doy este consejo hoy, hermano. Todavía quedan muchas cosas por delante. Vamos a estar hablando más. Pero usted y yo, nosotros, aprendamos a tener este diálogo con Dios, hermanos. Aprendamos de verdad. Que sea parte de nuestra vida. Que sea parte de nuestra vida. Con Él sí podemos tener confianza, mis hermanos. A Dios sí le puedes contarle todo porque ya lo sabe. A Él le puedes contar tus pecados. Se los puedes confesar. Señor, yo hice esto, pensé esto, miré esto. Nadie sabe, solamente yo, pero tú sí sabes y te lo estoy confesando, Señor, porque esto no me deja en paz. Mientras callé, dijo David, ¿qué le pasó? Mientras callé, mis huesos se secaban. Mientras callé, nadie sabía. Y como era el rey, pues los que hayan sabido sabía que si decían algo,
Pero mientras él cayó, hermanos, sabía él que había pecado. En cuanto viene la palabra de Jehová a su vida, como viene a nosotros, ya no necesitamos que venga un profeta, ya no necesitamos que venga un ángel, no necesitamos simplemente la palabra predicada, escrita, hermano, nos habla el corazón, y eso es para que tú confieses, yo confiese: Señor, he pecado contra ti, he dicho esto, he visto esto, he escuchado que no debería, y solamente tú sabes, nadie más sabe, Señor, pero ahí va, Señor, te lo confieso, perdóname. La plática, Dios sabe lo que necesitas, mi hermano, hay que hablarle, hay que decirle. Eso es confesión, eso nos quita el orgullo, nos quita todo eso, sabiendo que Él es el único que puede suplir nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos, póngase de pie, por favor.